interesante que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Génesis, el escritor nunca trata de hacer una defensa de la existencia de Dios. Él nunca trata de probar la existencia de Dios. Él no hace una introducción en los primeros capítulos para apologética, para demostrar que Dios existe y tratar de esgrimir argumentos acerca de la existencia de Dios. No, cuando usted lee el libro de Génesis en el primer capítulo, usted se va a dar cuenta que el autor comienza la narración estableciendo como un hecho la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no hay discusión, dice él comienza así su narración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia en inglés lo dice de otra manera. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dando a entender de una manera mucho más fácil de leer que en el principio Dios fue el que dio origen al principio que nosotros vemos, porque realmente Dios es preexistente. Dios siempre ha existido. Así que es bueno saber que el escritor lo que nos está haciendo es haciendo una narración que comienza desde la eternidad pasada y entra en la creación de todo lo existente, ofreciéndonos detallados, con lujo de detalles, una descripción hecha precisamente por el autor de la vida, hecha por el mismo creador del universo. Dios es el autor de la palabra, es su autobiografía, es él hablando. Así que eso es lo que nos narra el libro de Génesis, es el libro de los comienzos, es el libro de los orígenes. La palabra hebrea es bereshit, que quiere decir principio, es el principio de todas las cosas. Cuando leemos los primeros capítulos vamos a ver el principio de la creación, el principio del universo, el principio de la familia, el principio del matrimonio, el principio de la caída, el origen de la caída, el origen del pecado. Todo eso lo vamos a ver en el libro de Génesis. Así que el libro de Génesis no da espacio a la duda. Él nos informa, nos pone en perspectiva, nos dice quién es Dios y nos da a entender por qué razón todas las cosas que están creadas y hechas están en el lugar que están hechos y la funcionabilidad que tienen, porque todas son producto de un propósito. No están ahí por el azar, no están ahí por casualidad, no están ahí debido a años y millones de años de evolución o porque hubo una gran explosión que generó todo. No, es que Dios tiene un propósito porque todo esté como está. Amén. Así que nos pone en esa perspectiva. Y en segundo lugar, también nos da la respuesta a una de las preguntas que muchas veces el ser humano se hace. ¿Por qué tanta maldad en la tierra? ¿Por qué tanto mal? ¿Por qué tantas calamidades? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto deterioro? Bueno, cuando usted va al libro de Génesis, ahí puede encontrar la respuesta. Y todo está conectado a la desobediencia del ser humano, a la transgresión de la ley de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. Desde que el pecado entró en este mundo, pues bueno, comenzó a haber un detrimento en todas las áreas, tanto del ser humano como del orden creado. Y nos da la respuesta a una de esas preguntas que muchas veces nos hacemos. El libro de Génesis nos habla acerca de hombres que impactan nuestros corazones, hombres que se convierten casi que en paradigmas para seguir su ejemplo, que nos dejan una impronta de obediencia, de amor a Dios, de fidelidad. Me refiero, por ejemplo, a Moisés, me refiero, por ejemplo, a José, tenemos el ejemplo del mismo Jacob, y llegando a que tenemos hoy como texto que vamos a estar trabajando, el ejemplo de Abraham. Cuando comenzamos a ver a Abraham, que es un hombre que un hombre de fe, cuando usted piensa en el nombre de Abraham, ¿qué le viene a la mente? La fe, la obediencia, un hombre entregado a Dios. Este hombre comenzamos a verlo por primera vez en el capítulo 11 del libro de Génesis. Es cuando él comienza a aparecer Abraham, cuando va a salir de su tierra, de su parentela, allá de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Dios lo llama a una tierra nueva que él le va a mostrar. Ahí comienza a aparecer en escena Abraham. Y lo vamos a conocer desde ese capítulo 11 hasta el capítulo 17, no como Abraham, sino como Abraham, Padre exaltado, es lo que significa ese nombre. Luego Dios va a cambiar su nombre y Dios le va a decir Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre de multitudes, Padre de multitudes. Ahí vamos a encontrar nosotros a Abraham, ahí vamos a verlo. Y vamos a encontrar que el pueblo hebreo fue marcado profundamente por la vida de Abraham. Está muy marcado por la Biblia. Tal es así que hasta en el Nuevo Testamento nosotros encontramos referencias a este siervo de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol Santiago nos da una de las más excelentes referencias. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y por eso fue llamado amigo
de Dios. Wow, amado. Y por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Mira, amado, yo no sé si eso es una referencia que se encuentra también en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Amigo de Dios. Yo no sé si a usted eso le hace reflexionar, pero, por ejemplo, que Dios se muestre como amigo, eso es normal. Que Dios declare que Él es nuestro amigo, Él sabe ser amigo. Pero que Dios reconozca a un hombre como su amigo, que Él reconozca que nos hemos comportado como tal, que actuamos como su amigo, eso deja mucho que desear, Eso es otra historia, eso es algo que nos debe invitar a hacer valoraciones profundas. ¿Seré yo amigo de Dios? Yo sé que Él es mi amigo y se comporta como tal, pero me estaré comportando yo como un verdadero amigo de Dios. Eso es algo que eso es un ejercicio que nos dejamos de tarea personal e individual. Ahora, Abraham, esposo de Sara, Sarai, recuerden, primeramente fue Sarai, luego Dios le cambia el nombre por Sara, que era, princesa de multitudes, madre de multitudes, algo así. Al principio no era así, era mi princesa, mi dama, el significado de Sarai. Así que Dios le da a Sara, esta mujer, una promesa porque ella tenía una dificultad. ¿Cuál era la dificultad? Era estéril, no podía tener hijos. Así que Dios le da una promesa a Sara. Yo quería leerles, pero no me va a dar tiempo para aprovechar un poquito más el tiempo. Le da la promesa en el Antiguo Testamento de que iba a tener un hijo. Le da detalles de que ese hijo se iba a llamar Isaac, y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema. Así que Dios le da una preciosa promesa a esta mujer. Promesa que se cumple a los 25 años de su llegada a la tierra de Canaán. Habían estado 25 años peregrinando, 25 años de un lugar a otro, 25 años siendo nómadas. Ahora al cómputo de esos 25 años, de pronto todo cambia en el ambiente del hogar. Ya Sara tenía 90 años, Abraham, según leímos, tenía 100 años. Dos ancianos, ya quizás en su mente no esperaba, o la gente que lo veía no esperaba que algo trascendente sucediera en la vida de estos dos individuos. Sin embargo, de pronto irrumpe Dios en la vida de esta familia y se ilumina todo. El corazón se llena de esperanza, los ojos se llenan de brillo. De pronto la promesa que habían tenido hace años atrás tiene cumplimiento en un momento. ¿Por qué? Porque ahora van a cambiar su vida es transformada, su entorno es transformado, un nuevo capítulo. Van a tener un hijo, van a tener descendencia, van a tener prole. Algo cambió, pero mire qué interesante, porque el capítulo 1, el versículo 1 de este mismo capítulo 21 nos da el detalle de cómo sucedió eso. Y mire lo que dice, usted que es buen lector y buen observador, mire lo que dice. Y dice, visitó Jehová a Sara. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Cuál fue la diferencia? La visitación de Dios. La visitación de Dios hizo que todo fuera transformado, amado. Por eso ese es mi primer punto en esta mañana. La visitación de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Cuando Dios visita nuestras vidas, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser transformado. Déjame definirle primero, rapidito, qué cosa es la visitación, porque en el idioma hebreo la palabra es kal. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, además de una de las acepciones que es visitar a una persona y tener compañerismo con ella, socializar con una persona, hay otra enseñanza, y la enseñanza de esa palabra es que es venir en ayuda, venir en asistencia, ayudar al desvalido, ayudar a aquel que está pasando por dificultades, interesarse por él, preocuparse por una persona, intervenir en ayuda en la vida de alguien que está pasando por dificultad. En otras palabras, lo que quiere decir la visitación de Dios en este contexto es que Dios irrumpe en nuestra vida, Dios entra en nuestro contexto, Dios entra en nuestro entorno y comienza a ejecutar sus propósitos loables y de bienestar para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que sucedió, amado. La visitación de Dios, la intervención de Dios, la ejecución de sus planes en mi vida, Dios entrando en mi vida, eso marca la diferencia, eso lo cambia todo. Cuando en una vida ha llegado la visitación de Dios, algo se cambia, algo sucede, algo es transformado, ¿sí o no? La amargura se convierte en gozo, la tristeza se convierte en alegría, el dolor y la carga se van y comenzamos a experimentar paz indescriptible en nuestro ser y un gozo inefable.
¿Por qué? Porque la visitación de Dios marca la diferencia. La visitación de Dios marcó la diferencia en una mujer estéril, muy parecida a Sara, en la sierva Ana, la madre de Samuel, ¿recuerdan? La madre de Samuel el profeta. Dice, y cuando Dios la visitó, Sara tuvo más de un hijo, tuvo 3 hijos y 2 hijas más. ¿Y cuándo fue? Cuando experimentó la visitación de Dios. Es por eso que José puede hablar en Egipto de que el pueblo de Israel va a salir de su tierra, va a salir de esa tierra de cautividad y va a llegar a una tierra que Dios le había prometido, porque él estaba seguro de que la visitación de Dios llegaría. Y él dice, yo voy a morir, ya yo voy como todos los hombres a esta tierra, ya yo soy un anciano, pero yo sé que Dios los visitará y los hará subir a la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. La visitación de Dios todo lo cambia, amado. La visitación de Dios hace la diferencia. Jeremías le dice a su pueblo, ustedes van a ser llevados cautivos, van a ser exiliados, van a estar allá en Babilonia, cautivos en una nación debido a su extravío, debido a su vida de desobediencia y desorden. Pero escúcheme, Dios los visitará. Y cuando Dios los visite, cuando Dios venga en su ayuda, cuando Dios venga a ejecutar sus proyectos en él, cuando él irrumpa en su vida, ustedes al cómputo de 70 años regresarán de nuevo a su tierra. Porque cuando Dios entra, las cosas cambian. Cuando Dios entra a un hogar, todo cambia. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de cuando Dios visitó nuestra casa, las cosas cambiaron? Hay muchos aquí que pueden decir que su hogar era un caos, que su matrimonio era un caos, que su familia era un caos, pero cuando llegó la visitación del cielo, todo cambió y es un remanso de gozo. No significa que no hay problemas, no significa que no hay cortocircuitos en algún lugar, en algún momento, pero sabemos que la paz de Dios llega y Dios, que es restaurador, no hace que se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando Dios llega, marca la diferencia, hermano. Fíjese si es así, que el mundo fue transformado por la visitación de Dios. Hace más de 2000 años, Dios nos envió a su Hijo, visitó este mundo y vino como forma de siervo. Tomó el lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Fue ejecutado para llevar nuestras transgresiones y luego se levantó victorioso para que en Él nosotros podamos tener vida y acceso al trono de la gracia. La visitación de Dios cambió el panorama de la historia y cambió nuestra eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Y podemos hablar de más ejemplos bíblicos, la reforma, los tiempos de Wesley, los avivamientos, la visitación cambió todo el panorama. Lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que usted valore, anhele y clame por la visitación de Dios en su vida, en su hogar. Pídale a Dios que visite su hogar, amado. Pídale a Dios que visite su vida. Los que tienen ministerio, pídale a Dios que su visitación esté sobre su ministerio. Porque nosotros podemos ser muy inteligentes. Nosotros podemos tener muchas herramientas. Podemos tener brillantez teológica. Pero si no tenemos la presencia de Dios, si no tenemos la administración de Dios, si no tenemos la visitación de Dios, estamos en cero, amado. Usted puede ser puede tener mucho ingenio y muchas estrategias y muchas habilidades, pero si la presencia de Dios, la visitación de Dios no está en su vida, usted todo lo que va a ser infructuoso y usted se va a sentir como el más miserable de todos los mortales. Porque solamente encontramos satisfacción y plenitud cuando Dios está con nosotros, cuando Dios vive en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Así que anhelemos, busquemos y clamemos por esa visitación que marca la diferencia. Ahora, mi segundo punto en esta mañana es el siguiente. ¿De qué forma se presenta esa visitación? ¿De qué forma llega esa intervención en nuestra vida? Porque Dios tiene sus maneras de hacerlo y a la luz del texto nos enseña cómo Él actúa y cómo los parámetros que Él toma en cuenta para traer esa visitación a nuestra vida. En primer lugar, la visitación de Dios es en el tiempo de Dios. En el tiempo que Él ha prefijado, en el tiempo que Él ha establecido. Hay veces nosotros queremos que Dios intervenga en una situación determinada, en una circunstancia determinada, y que sea en nuestro tiempo, y que sea como nosotros le decimos, y que sean justamente los minutos, segundos, hora y día que nosotros que pensamos que es lo correcto y que es lo más conveniente. Pero que nosotros pensemos que es conveniente no significa que sea lo ideal o que sea lo mejor. Pero Dios va a actuar en su tiempo. En su tiempo las cosas son perfectas. Porque Dios nunca llega tarde, amados. Dios tampoco llega demasiado prematuro. Dios no llega demasiado apresurado. Dios llega en el tiempo perfecto. ¿Entiende eso?
Así que no tenemos que desesperarnos. Cuando nosotros nos desesperamos, amado, la desesperanza, la impaciencia, tiene su asidero en la incredulidad. Entonces cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros actuamos a destiempo, no solamente estamos dejando claro que no creemos en el poder de Dios y en la soberanía de Dios, sino que también hacemos las cosas a pura fuerza humana. Entonces a pura fuerza humana tenemos que mantenerla. Y terminamos fatigados, terminamos cansados. Pero cuando las cosas son de Dios, caen por su propio peso, amado. Usted dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es? ¿Pasó esto en mi vida? ¿Se abrieron tales puertas? ¿De pronto conecté con la persona correcta? ¿Cómo pudo ser? Era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. Hoy estamos hablando aquí de los matrimonios. ¿Cuándo te conectaste con ella? En el tiempo de Dios. Mira, lo dijo Anner. ¿Cuándo la vio? De allá cuando era un preescolar. Casi. Empezó temprano. Yo le dije, Anner, empezaste a enamorarte temprano. Pero ¿cuándo fue? En el tiempo de Dios. Porque Dios no está apurado, hermano. Pero Dios tiene un tiempo específico para cada cosa. Entonces tenemos que esperar, tenemos que aprender a esperar. Usted sabe qué pasa cuando... Usted ha oído ¿cuántos han escuchado este dicho popular que es incorrecto, por supuesto? Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen? No, y le ponen a la Biblia y dicen, no, eso está en la Biblia dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. No diga nunca que está en la Biblia, pues eso no está en la Escritura. A Dios no hace falta ayudarlo, a Dios hay que obedecerlo y creerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no tiene que ayudar a Dios, Dios es todopoderoso, no necesita tu ayuda. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, empeoramos la cosa. Cuando nosotros queremos darle una mano a Dios, terminamos embarcándonos nosotros y cometiendo actos perniciosos a nuestro favor para nuestra vida y frustrados terminamos. A Dios no hay que ayudarlo. Fíjese si hay un... Mira, déjame tomar el ejemplo que allá que estamos con Sara y con Abraham. A Sara hubo un momento que quiso ayudar a Dios y se apresuró, salió a destiempo. Sara dijo, bueno, ya que no puedo tener hijo, Abraham, yo quiero que tú te llegues a mi sierva. En aquel tiempo las señoras de la casa tenían una sierva que le ayudaba a hacer las faenas del hogar. Llégate a mi sierva Agar y ella va a concebir en mis rodillas. Y cuando ella concibe en mis rodillas, eso era gestación solidaria. Eso va a ser como mi hijo. Va a ser como mi hijo. ¿Usted sabe qué trajo eso? Fíjense si eso trae mal, aunque le pongan el nombre que le pongan. Un conflicto que llega hasta nuestros días. Todo ese conflicto árabe-israelí que hoy usted ve en el noticiero y bomba para acá y bomba para allá, nace ahí. Por una desobediencia, por una impaciencia, por actuar a destiempo. Entonces, la visitación de Dios llega en su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Diga, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Lo segundo es que la visitación de Dios llega en el momento donde no hay protagonismo humano. Donde no hay protagonismo humano precisamente para que Él sea el único exaltado. ¿Qué protagonismo podía haber aquí, amados? Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años, eran dos ancianos. Esta mujer había perdido todo su periodo menstrual, ya ella había perdido la costumbre de las mujeres. Una anciana. ¡Qué gloria! ¿Qué había aquí? ¿Qué reconocimiento humano? En ese mismo ambiente, en ese mismo escenario donde la participación humana es nula, llega Dios y dice, cuando tú piensas que ya todo terminó, comienzo yo a construir. Cuando tú piensas que es el final de tu vida, es cuando yo comienzo a edificar cosas preciosas en ella. Así nos pasa. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto un punto y final? Y lo que para nosotros es un punto y final, para Él es un punto y seguido. Él sigue la historia. Él sigue obrando en nosotros. Él sigue edificando en nuestra vida. Amados, Él llegó precisamente para que no hubiese participación humana. Porque sabe Dios también, sabe el Señor que lo que puede provocar en nuestra vida, amados, que haya gloria humana. Sabe que nos intoxica, sabe el daño que nos hace. Por eso hay muchos ejemplos en la Escritura. Ana, ¿qué participación humana hay? ¿Qué gloria humana? Ninguna. Dios le dio la gracia de tener un hijo porque ella también era estéril. ¿Qué gloria podía haber en 12 hombres allí reunidos en el aposento alto? ¿Qué significativo podía ser eso?
120 hombres en el aposento alto en Jerusalén. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? 120 hombres en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, que para el tiempo de Jesús se estima que habían cerca de 80,000, por así. ¿Qué significaba entre 80,000? ¿Qué significaba 120? ¿Qué? Nada. 80,000 personas en una ciudad, 120 personas en un aposento orando, pero con esas veces 120 personas llenas del poder de Dios, con la visitación de Dios, las cosas cambiaron, porque era Dios transformando, era Dios llegando, era Dios irrumpiendo. Y esas 120 personas conmocionaron Jerusalén. ¿Quién fue? Ellos. Fue Dios en ellos. Y por eso pudieron predicar el reino. Y una iglesia, la iglesia primitiva, que era la iglesia naciente, se vio pronto convertida en una mega iglesia. 3,000, 4,000, 5,000 personas aceptaron al Señor y se añadieron a la fe. Porque en medio de esos ambientes, cuando Dios llega, cuando ya nosotros estamos que no tenemos fuerza para obrar, Él lo hace para que entendamos, número uno, que somos frágiles. Que hay cosas que se nos escapan de las manos. Que aunque pensamos muchas veces que tenemos el control de ciertas cosas, no lo tenemos. Número dos, que necesitamos depender de Él. Y número tres, que Él solo merece la gloria y la honra, amado. Por eso su visitación va a ser en el tiempo de Él y va a ser cuando no haya protagonismo humano. Número tres, la visitación llega en momentos críticos, precisamente para dejarnos ver su poder. En los momentos más críticos, ¿para qué? Para que veamos su poder y su gloria. En el momento más difícil de la vida de Abraham, en el momento de su vejez, ahí llegó Dios y le dio un milagro, amado. A nosotros muchas veces nos ha sucedido, en el momento más crítico, cuando pensamos que ya todo está perdido, ahí llega el Señor para levantarnos, para renovarnos y para traer respuesta a nuestra vida. Y tenemos ejemplo de eso en la Escritura. Por eso Abraham, cuando Dios le pidió que subiera al monte Moriah para sacrificar a su hijo, al hijo que le había prometido, Abraham pudo subir porque sabe que Dios no está limitado. Dios no está limitado, hermano. Nosotros estamos limitados. Nosotros tenemos limitaciones, pero eso no significa que nuestras limitaciones sean igual que Dios, que Dios está limitado igual. Si nosotros estamos limitados, Él no tiene ninguna limitación. Y nuestras limitaciones no cancelan ni suprimen las potencialidades que hay en Dios. No lo hacen. Tú eres limitado, tú no puedes alcanzar ciertas cosas, pero para Dios todo es fácil. Por eso Abraham sube el monte, porque él dice, no importa, Dios me dice que ahora lo sacrifique a mi hijo, pero yo sé que aún de los muertos Dios me lo puede devolver. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Así que Él no está limitado. Por eso sube, por eso David puede enfrentar a Goliat, no confiando en sus potencialidades. Dice, para mí es difícil, yo no puedo, pero para Dios no es difícil porque Dios no está limitado. Y Dios llega justamente en ese momento, en el momento más crítico, para dejarnos esa huella, para dejarnos ese principio de que para Él nada, absolutamente nada hay imposible. Mi tercer punto en esta mañana, voy a apurarme un poquito para ir terminando ya. Mi tercer punto en esta mañana es que muchas veces la visitación de Dios viene como ejecutora de una palabra dada por Él. La visitación de Dios viene como ejecutora de una palabra dada por el Señor. Y mira lo que dice la Escritura. Vamos a detenernos un momento en los primeros versos de esta porción bíblica que tenemos. Dice, visitó Jehová a Sara, ahora note, como había dicho. ¿Cómo? Visitó Jehová a Sara como había dicho. Seguimos. E hizo Jehová a Sara como había hablado. Seguimos y dice, y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Dios visita a Sara, a Abraham, visita el hogar, visita la familia. Él llega interviniendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque Él ya había dado una palabra. Y cuando Dios da una palabra, amado, esa palabra está destinada a tener cumplimiento.
No es como el hombre de hoy que te promete villas y castillas y no cumple nada. No es como el hombre de hoy que habla y te dice y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y te voy a dar por aquí, te voy a dar por allá y te promete de todo. Y después al paso del tiempo no cumple ni un 25% de las cosas que prometió. Pero Dios no, Dios dice una palabra y la palabra que Él dice, Él la va a cumplir porque su palabra está respaldada por su carácter, porque Dios es fiel, Dios es santo, Dios es justo y Dios es todopoderoso. Y teniendo en cuenta todos esos aspectos, Dios dice, puedo cumplir esa palabra, puedo cumplirla. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Por la palabra de Dios, amado, el universo fue creado. Por la palabra de Dios, todo el mar, el cielo, la tierra vinieron a la existencia. Por la palabra de Dios, los cojos comenzaron a andar. Los muertos fueron devueltos a la vida. Los ciegos comenzaron a ver y los oídos oír, los mudos a hablar. Por la palabra de Dios nosotros tenemos vida. Porque cada vez que se nos predica, cada vez que la leemos, esta es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra, la Biblia es la palabra del Dios Todopoderoso, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso llega a lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, penetra hasta los tuétanos. Es la palabra y nos transforma y Él la cumple al pie de la letra. Y esa visitación vino porque ya en el Antiguo Testamento, Dios, o sea, más adelante, en los capítulos adelante, Dios le había dicho, yo voy a darte un hijo, se va a llamar Isaac, yo te voy a dar una nación grande, puedes salir afuera y mira las estrellas del cielo y si tú las puedes contar, así vas a contar tu generación. Porque dice el profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu, es Dios hablando, en el libro del profeta Ezequiel dice, y Jehová hablará y se cumplirá la palabra que Él hable. Toda se cumplirá. Amados, cuando la visitación de Dios llega, viene en respuesta a su palabra, porque ya Él dio una promesa. Y cuando Él da una promesa, su promesa se cumple, amado. Por eso usted puede estar tranquilo, entendiendo de que Dios está con nosotros todos los días, hasta la consumación de los tiempos. ¿Cuántos creen eso? Cuando Jesús se fue a ascender a los cielos, dijo, y he aquí yo estoy, escuchen, y he aquí yo estoy. No dijo yo estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted sabe que la Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice, y les aseguro que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Usted puede estar tranquilo que Él está con usted. Usted puede estar tranquilo que Él es tu guardador y tu sombra a tu mano derecha. Que Él es tu gloria y que levanta tu cabeza. Que aunque se levanten 1000 contra ti, Dios te cuidará. Porque Él es el que te corona de favores. Él es el que te sana de tus dolencias. El que llena de bien tu vida de modo que te rejuvenece como el águila. Ese es Dios. Y si su palabra lo dice, lo creo. Lo creo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es veraz, todo hombre mentiroso, pero Él es veraz. No nos queda tiempo, pero podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de su promesa. Desde el mismo Génesis, estamos en el libro de Génesis 3:15. Ahí la caída. La caída, recuerdan, entró el pecado, pero dejó a Dios las cosas. No. Dios dijo, espérese. Dios interrumpe ahí el ambiente. Él comienza la conversación y dijo, escúchame. Ahora la simiente de la mujer te va a herir a ti, serpiente, en la cabeza, mientras tú la hieres en el calcañar. Está hablando de una simiente de la mujer, la simiente de Eva. ¿Quién es esa simiente? Jesucristo. ¿Se cumplió esa promesa? Hace más de 2000 años. Dice, y cuando Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios hizo nacer a su hijo de una mujer y conforme a la ley. Y luego el apóstol Pablo también en Colosenses nos dice que ese Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, le pisoteó la cabeza a la serpiente. El triunfo, la promesa dada se cumplió. No importa que haya tardado, 25 años le costó ver la promesa a Abraham, después que salió de Ur de los Caldeos, 25 años hasta la fecha. Pero sabía que la promesa de Dios es segura y que va a tener cumplimiento en el tiempo que Él ha establecido. Amados, y así
Pero no voy a seguir porque con más ejemplo, porque no nos va a dar tiempo. Déjeme correr un poquito porque el fin de semana que viene no vamos a estar acá. Así que la promesa de Dios, la visitación de Dios llega como cumplimiento a una palabra, a su palabra que ha sido dada. Ahora, vamos con otro punto y es que tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. La intervención divina, la visitación divina nos debe a nosotros impulsar a la obediencia. Mire lo que hace Abraham. Después que él está en la euforia del gozo, ya tiene un hijo, entiéndanlo, su mujer le da a luz un hijo, ya no contaban con esta bendición, ahora de pronto ya tiene el hijo. Está el gozo, está la euforia. Sin embargo, dice la Escritura, entonces él llamó a su hijo Isaac y lo circuncidó al 8º día. Su euforia y su gozo no eclipsan su deseo de seguir siendo obediente a Dios. Y él comienza entonces a demostrar esa obediencia. ¿Por qué? Porque Abraham entiende que todo lo que él es y todo lo que él tiene se lo debe a Dios. Todo lo que él ha llegado a alcanzar ahora mismo, cuando no contaba ni con esta bendición en el ocaso de sus días, ya casi al final, en el invierno de su vida, Dios le da una bendición más y él dice, wow, esto yo se lo debo al Señor. ¿Qué yo tengo que hacer entonces? Adorarle, exaltarle y obedecerle, amado. Amado, las bendiciones que Dios hace llegar a nuestra vida nos deben estimular mucho más a la obediencia. Nos deben estimular mucho más a la obediencia. Y hay veces, tristemente, cristianos que, amado hermano, cuando son bendecidos, se olvidan, tienen mala memoria y se olvidan quién les trajo la bendición y se comienzan a dar mayor importancia a la bendición que al que la genera. Comienza a darle más interés y más atención a los beneficios que al benefactor. Eso es algo ilógico. Es algo ilógico. Si tú tienes lo que tienes hoy, fue porque Dios te lo dio. Ah, pastor, no, yo trabajé como un buey. Yo trabajé duro, yo me partí el lomo. Oh, sí, Dios te dio el trabajo, Dios te dio la fuerza, Dios te dio la salud. Y Dios hizo que el trabajo floreciera, tu trabajo fuera bueno, tu negocio se emprendiera, floreciera. Porque si no es por Dios no tienes nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios. Darle gloria y honra a Él. Las bendiciones no nos pueden eclipsar y deben llevarnos, estimularnos a la obediencia. A mí me impresiona porque este hombre tiene un hijo y enseguida va a ponerle el nombre que Dios había establecido y segundo, va a circuncidarlo como había Dios establecido antes. Ana tiene un hijo, pero luego es impulsada a obedecer el pacto que ella había hecho. Tiene su hijo y ¿qué hace? Cuando apenas ella dejó de amamantar a su hijo, lo entregó al Señor porque ella había prometido a Dios que cuando le diera un hijo se lo iba a dar de vuelta. Eso es obediencia. Eso es obediencia y esa es la clave para el éxito en la vida cristiana. ¿Usted quiere saber dónde está el secreto? Sea obediente a Dios. No hay otra cosa. Sea obediente a su palabra y usted va a ver las bendiciones llegar sobre su vida. Amado, yo he visto cristianos que de pronto le piden a Dios un trabajo. Padre, yo quiero un trabajo porque este que me da el salario no me da. Yo quiero el trabajo. Y luego que tienen el trabajo se olvidan de las bendiciones que Dios le ha dado. Y ahora el trabajo se convierte en el Dios de su vida. Ahora el trabajo es el que le impide llegar a la casa de Dios. Ahora quieren hacer overtime, ahora quieren hacer más tiempo. Y entonces el domingo vamos a trabajar también. ¿Quién te dio ese trabajo? Adora a Dios. Cristianos que Dios le dio un negocio y luego el negocio se convierte en su Dios, que Dios le dio una casa y luego tienen miedo de dejar venir al culto porque la casa se queda sola y hay ladrones por ahí. Amado, si Dios te la dio, Dios te la dio y te la cuida. ¿Cómo eso va a ser un impedimento? Y no, pero eso es los hombres, pero hay mujeres también. Déjame poner el ejemplo de las mujeres. ¿Cuántas no le han pedido una lavadora al Señor? Dime, porque esto pasa frecuentemente. ¿Cuántas no le han pedido una lavadora? Ay, yo quiero padre, una semiautomática, lubrica, me ripea la ropa. Una semiautomática, otra automática que seque sola, que lo haga todo. Que lo haga todo. Pero luego que tiene la lavadora, entonces, el domingo me tengo que quedar lavando. Oh, amado, esa bendición se ha convertido en una maldición.
¿Quién la convirtió? Dios. No, la convertiste tú. Porque a esa hora le queremos echar la culpa a Dios, le queremos echar la culpa al diablo, y el diablo por un rincón, esta gente me quiere a todos me quieren echar la culpa a mí. Y somos nosotros. Entonces, amado, obediencia, recordando, nos debe estimular la visitación de Dios y sus bendiciones a la obediencia. Lo otro, y con eso voy a terminar, es que, amado, miren, la bendición de Dios está en obedecer sin vacilación y sin reestructurar los mandamientos de Dios. No hacen falta que tú los rediseñes, simplemente obedécelos. Mire lo que Dios le había dicho. Usted sabe que Dios había establecido que circuncidaran a todo varón. Ese era el pacto de su pueblo. Usted no tiene que circuncidar. Si usted quiere hacerlo, ya lo pueden hacerlo, pero no es. El pacto de su pueblo, nosotros tenemos una circuncisión del corazón. Ahí le habla la Biblia. El prepucio de nuestro corazón fue quitado, que se representa el pecado, y ya somos una. Pero la nación santa de Israel, Él le dio una señal. Usted se va a circuncidar. Y va a ser el 8º día. Y Abraham no discute. Abraham dice, Dios dijo, se cumple. Porque cuando Dios nos da una palabra, no lo hace por caprichos divinos. Dios lo hace porque tiene todas las cosas bien establecidas y diseñadas para que funcionen correctamente y sin margen de error. Sin margen de error. No hay tolerancia al error, hermano. Y entonces muchas veces nosotros lo que tenemos es que reacomodar. Queremos reacomodar la Biblia. Queremos reacomodar las cosas y hacerlas como nos sean más cómodas a nosotros, como nos sean más fácil. Pero no se trata de cómo te sea más fácil, sino como Dios lo ha dicho. Porque como Dios lo ha dicho, cuando nosotros nos encaminamos en esa dirección, vamos a tener bien. Por ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, tú vas a entrar a una tierra. Cuando tú entres a esa tierra y la conquistes, no te puedes casar con ninguna de esas mujeres. Tienes que acabar con todo. Destrúyelo todo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice eso? Dice, porque van a ser tropezaderos a tu vida. Y eso pasó. Porque hay gente que quiere ser más santa y misericordiosa que Dios. Y terminan cometiendo errores. Dios le dijo, quita todo. ¿Por qué le dice Dios a Adán y Eva? Bueno, de todo árbol del huerto puedes comer. Porque es un capricho de Dios. Pero del árbol de la ciencia del bien y demás no comas. Porque el día que comas, ahí viene la respuesta. ¿Por qué el mandamiento? Porque el día que comas, moriréis. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, nosotros la cumplimos porque Él lo tiene todo bien planificado, bien coordinado para que funcione con éxito. ¿Por qué el 8º día? Amado, eso tiene su porqué. Porque Dios quiso, no, quiero que sea el 8º día. Me gusta el número 8. El 8º día, Abraham, 8º día. No, el 8º día está respaldado por la ciencia. Porque en el 8º día del niño nacido es cuando la vitamina K y la protrobina se comienzan a exponer en un 100% por encima. Eso no ocurre nunca más en la vida, por lo menos en forma normal. Ese día la vitamina K y la protrobina, que es la que produce la coagulación, amado, está en su mayor expresión el 8º día del niño nacido. Y por eso Dios le dijo, el 8º día circuncida, le corta la piel del glande, porque no se va a desangrar. Porque Él es el que creó el cuerpo humano y Él conoce cada átomo de nuestro ser. ¿Cuántos creen eso? Y cuando Dios nos dice, amado, cuando no nos dice ve por aquí, es ve por ahí, porque Él lo tiene todo pensado. No discutas, no, yo creo que es mejor hacer esto, no, yo creo que aquello es lo mejor. Yo creo que tomar este sendero, no, vaya por donde Dios le trazó el camino, porque ese camino lo lleva a usted a la felicidad y al propósito supremo de Dios. Felipe, Dios le dijo, sale de Samaria y vete allá al desierto. Y Felipe no discute, va al desierto y allí predicó el evangelio y allí un hombre alcanzó salvación. Un ciego le unta lodo en los ojos y le dice, vete y lávate en el estanque Siloé. ¿Y tú crees que el ciego se puso, pero por qué en el estanque Siloé? Si ahora mismo yo me quito con un trapo esto y ya. No, ve. Y cuando llegó al estanque, que se lavó sus ojos, regresó viendo. Cuando Dios te da una palabra, obedécela, no la discuta. Y tú vas a ver cómo todas estas bendiciones, como dice el libro de Deuteronomio, te sobrevendrán y te alcanzarán. ¿Dónde está la clave? Sé obediente. Aunque te haya bendecido, si te bendijo hoy, sigue obedeciéndole, que la bendición no eclipse tu deseo de obedecer a Dios. Más afiánzate,
más búscale, más adórale y más sírvele. ¿Por qué? Porque hay galardón en ello. ¿Cuántos creen eso? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude